Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Segundo bimestre, tercera unidad. Fortalecemos nuestra identidad nacional, valorando nuestros símbolos patrios. Sesión número 2. Fernando de Abascal y la Contrarrevolución. CEPRE Junior, Historia del Perú. ¿Cómo están mis estimados estudiantes de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. Recuerden que debemos de ser responsables, utilizar siempre la mascarilla, guardar nuestra distancia, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Tenemos que cuidar nuestra salud y también la de nuestra familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Para empezar la clase del día de hoy, no te olvides que todo es posible en la medida de que tú creas que es posible, y vamos a complementar que la confianza es muy importante en cada uno de nosotros. La confianza en ti mismo es la clave del éxito. Vamos de adelante, que comenzó esta sesión virtual. Crisis de la monarquía española. Definición: la crisis que padeció España y que se agravó por la invasión de Napoleón Bonaparte, con grandes repercusiones en sus colonias americanas, tiene como causas la influencia de la Revolución Francesa en el año de 1789. Como tú puedes apreciar, ahí está la toma de las Bastillas, que era una especie de torre donde se encontraban todas las personas que estaban en contra de la monarquía, ¿cierto? Eran encarceladas, en donde el pueblo toma en esta fecha y los libera. Crisis política de sus gobernantes. Tenemos difusión de las ideas antimonarquistas con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, conflictos entre Inglaterra y España que vamos a explicar, y la invasión napoleónica a España. Hola alumnos de tercero de secundaria, el día de hoy vamos a explicar la crisis política española del año 1808 al año 1814. Vamos a centrarnos un poquito más en la historia para poder comprender. En el año de 1808 se produce la crisis de la monarquía española, la cual se inicia con el motín de Aranjuez, donde Carlos IV es obligado a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Estos sucesos obligaron a Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, a actuar como mediador en dicha sucesión, como una especie de juez. Los reyes son trasladados, es decir, Carlos IV y su esposa Luisa fueron trasladados a la ciudad de Bayona, en donde son obligados a abdicar a favor del emperador, que finalmente coloca a José Bonaparte. ¿Y quién era José Bonaparte? Era el hermano de Napoleón Bonaparte como rey de España. Hay que destacar la influencia también de Manuel Godoy, que era el primer ministro de Carlos IV, pero se decía que era amante. Sí, amante porque mantenía una relación con la esposa de Carlos IV, ¿no? Entonces hay que destacar la influencia de Manuel Godoy como primer ministro de Carlos IV en las manifestaciones de estos hechos. Godoy fue un ministro muy activo políticamente, pero con tendencias hacia Francia, las cuales ganaron el odio de la población española y en especial de Fernando VII. En corto resumen, podríamos decir que la crisis de la monarquía española venía a finales del siglo XVIII, pero se agravó cuando el rey Carlos IV permitió que el ejército francés de Napoleón Bonaparte ingrese a España en el año de 1808. Claro que sí, y podemos tener en una imagen a Napoleón invade Portugal con permiso del rey de España Carlos IV. Él es el que permite el motín de Aranjuez, que lo acabamos de explicar, donde el pueblo francés exigió a Carlos IV que abdicara a favor de su hijo Fernando VII. Claro que sí, allí está Carlos IV, en favor de su hijo Fernando VII. Abdicación de Bayona. Tenemos que Napoleón hizo que ambos renunciaran a la corona a favor de su hermano. ¿Quién es su hermano? José Bonaparte, rey de España y emperador de las Indias. Ahí está Napoleón Bonaparte, el gran corso.
Características. La Constitución de Cádiz de 1812 fue una de las consecuencias también que se dio más adelante. La Constitución de Cádiz, más conocida también como la PEPA, la monarquía es hereditaria pero no absoluta, libertad de pensamiento y prensa, igualdad de derechos entre americanos y peninsulares. El Estado tiene tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se suprimió la Santa Inquisición y las torturas, libertad de cultivo y comercio, prohibición de las mitas y repartos mercantiles, sufragio universal y, sobre todo, soberanía nacional, que muchas veces permitió a toda la población poder acceder al sufragio universal. No, solamente a los varones, pero a los varones pobres no, sino a los que tenían cierta cantidad de propiedades o riquezas. En otras palabras, fueron leyes dadas en el papel, pero más no en la práctica. Las juntas de gobierno en América fueron organismos políticos que surgieron en las colonias de la monarquía española. Poseía en América en Napoleón Bonaparte. Los virreinatos, gobernaciones y capitanías generales no sabían qué hacer, y la mayoría de los criollos y mestizos que la población decían que si en España no había rey legítimo, las colonias españolas debían elegir su propio gobierno. Entonces, diríamos que fueron organismos políticos que surgieron en las colonias de la monarquía española y estaban a cargo de Napoleón Bonaparte. Las causas de su formación: ¿por qué se dieron estas juntas de gobierno? Por el anhelo emancipador de las colonias americanas, por la crisis política por la que atravesaba España. Claro, si ustedes se dan cuenta que esto ocurre más o menos en el año de 1807 con la firma de un tratado Fontainebleau entre España y Francia. ¿Qué decía este acuerdo? Este acuerdo permitía que las tropas de Francia ingresen por España para conquistar Portugal, porque Portugal se había negado al bloqueo continental que había estipulado Napoleón Bonaparte. La invasión napoleónica a España, el rechazo del nuevo rey José Bonaparte. La contrarrevolución de Abascal. Estábamos hablando del virrey Fernando de Abascal, acá lo explicamos un poquito mejor. Mientras toda Sudamérica abrazaba la causa patriótica de los criollos, el Perú continuaba siendo el centro de poder español debido a la acción del Marqués de la Concordia. Todo movimiento separatista fueron reprimidas por el virrey Fernando de Abascal y fue financiado por el ex tribunal del Consulado de Lima. El contexto: retorno del absolutismo en España y el fin de la era napoleónica y la creación de la Santa Alianza. Miren lo que nos dice acá: retorno al absolutismo en España y el fin de la era napoleónica. Las consecuencias de las juntas de gobierno fue: se consolidó el anhelo de independencia en América colonial. Varios virreinatos habían operado el rompimiento de España. Buenos Aires fue el foco revolucionario. La Junta de Buenos Aires fue la única que sobrevivió, del cual partió la expedición libertadora a cargo del general don José de San Martín, y de ahí en adelante vienen los procesos de independencia hasta que llegó aquí en el Perú el 28 de julio de 1821. Muy bien, estimados estudiantes, es momento de cuidarnos como el comandante, no saludándote de mano, cubriéndote la boca al estornudar como Paul, o como Cubo lavándote bien las manos, o como el popular Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Gracias, ahora más juntos que nunca.